Bien, el tema de hoy es el tema de arreglos, vectores, array, como ustedes le quieran llamar, arreglos o vectores unidimensionales. Vamos a trabajar con vectores o arreglos de varias dimensiones, ¿sí? Puntualmente de una dimensión y de dos dimensiones, ¿sí? Con respecto a los arreglos, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que un arreglo es una estructura de datos que permite albergar varios elementos del mismo tipo. ¿Qué significa? Si yo quiero guardar, por ejemplo, varios datos, supongamos que quiero guardar varias edades, quiero guardar varias personas, quiero guardar, no sé, una lista de autos, por ejemplo, ¿sí? Yo podría tener una variable para cada dato que quiero guardar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el volumen de datos es muy grande, necesito muchas variables y después, para poder acceder a cada uno de esos datos, tengo que ir variable por variable. Si quiero acceder al primer auto, tendría que ir a la variable en donde guardé el primer auto. Entonces, cuando ustedes quieren crear una colección de elementos, ¿sí? Es decir, con un solo nombre, con un solo identificador, guardar una colección de datos, decir, bueno, a ver, yo voy a crear una colección llamada cochera, y ahí voy a meter todos los autos, ¿sí? Entonces, yo sé que en cochera tengo todo ese conjunto de autos que guardé, ¿sí? Bueno, a esa colección, a esa estructura, ¿sí? Que me permite guardar un conjunto de elementos, llamamos arreglo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Primero, tiene ciertas restricciones un arreglo. Una de las restricciones es que su tamaño es finito. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo esa estructura, ya tengo que definir de antemano el tamaño de esa estructura, es decir, cuántos elementos voy a guardar como máximo dentro de esa estructura, ¿sí? Una vez que defino el tamaño, ese tamaño en ejecución no cambia, ¿sí? Por eso se dice que es finito e inmutable, ¿ok? Es finito e inmutable. Y otra restricción que tiene es que esa colección es homogénea, es decir, que si he creado ese arreglo, esa colección, esa estructura para guardar autos, solamente puedo guardar autos, no puedo guardar clientes, no puedo guardar productos, ¿sí? No puedo guardar datos primitivos, ¿sí? Solamente autos. Entonces, un arreglo es una estructura de datos que permite albergar elementos del mismo tipo, por eso decimos que es homogéneo, ¿sí? Como la longitud del arreglo se establece cuando lo creo, ¿sí? Y esa estructura se mantiene durante toda la vida de ese arreglo, durante toda la ejecución de mi aplicación, decimos que es inmutable y su tamaño es finito, ¿no? Yo no puedo crear un arreglo que dinámicamente vaya creciendo. No, no, no. Yo creo el arreglo, ¿sí? Cuando estoy creando esa estructura de datos, yo digo, bueno, voy a necesitar almacenar X cantidad de elementos, bueno, establezco ese tamaño, ¿sí? Por eso es finito, ¿sí? Ahora, la pregunta acá puede ser la siguiente. Si yo tengo ese conjunto de elementos, ¿sí? ¿Cómo me lo puedo imaginar? Y bueno, lo podemos imaginar como una cajonera, ¿sí? Una cajonera cuya cantidad de divisiones interiores va a ser el tamaño que yo le dé, ¿sí? Es decir, que si yo voy a crear una estructura para guardar, por ejemplo, ¿cuántos dice acá? 5 autos, yo lo podría ver de esta manera, ¿no? Podría decir, bueno, acá tengo mi estructura llamada cochera, ¿sí? De 5 posiciones. ¿Estamos? Entonces, cada vez que yo me refiera a cochera, me estoy refiriendo a ese conjunto, ¿ok? Ahora, cada una de esas posiciones, ¿sí? Cada uno de esos cajones, tiene un índice que se genera automáticamente. Es un índice numérico que va de 0 al largo del arreglo menos 1. Es decir, que si mi arreglo tiene una longitud de 5 posiciones, ese índice va desde la posición 0 a la posición 4. ¿Ok? Entonces, si yo quiero manipular datos dentro de ese conjunto,
¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, meter un auto dentro de este conjunto cochera, tendría que indicar en qué posición de ese conjunto quiero meter el dato. Y si quiero extraer un dato o quiero leer un dato de esa posición, lo mismo. Apunto a ese conjunto y digo, de ese conjunto, de esa estructura cochera, quiero extraer el dato, por ejemplo, de la posición 1. ¿Ok? Entonces, un elemento de un arreglo es el valor de una de sus posiciones. ¿Sí? Es decir, que si este arreglo contiene autos, ¿vamos? Un auto es el dato que está guardado en una de sus posiciones. ¿Sí? Y esa posición se identifica, como les decía recién, con un índice entero que va desde 0 al largo del arreglo menos 1. ¿Sí? Siempre es un valor positivo. ¿Sí? Fíjense que va de 0 al largo del arreglo menos 1. Bien. Internamente en memoria esto tiene sus ventajas. ¿Sí? Cuando ustedes en código dicen que van a crear esa estructura de X cantidad de posiciones, inmediatamente la máquina virtual Java reserva todas esas posiciones de memoria seguidas, ¿sí? En secuencia, una al lado de la otra. Entonces, es más cómodo para accederlo y más rápido. ¿Vamos? Esa es otra de las grandes ventajas que tengo al manejar arrays. Ahora bien, en el caso de Java, ¿sí? Java maneja a los arreglos como si fuesen objetos. ¿Sí? Java maneja los arreglos como si fuesen objetos. Por eso es que, para poderlos crear, uno usa también el operador new. ¿Sí? Ya van a ver cómo lo hacemos a eso. Entonces, un arreglo, ¿sí? Es una estructura de datos que indica una lista de elementos. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, yo puedo tener un arreglo definido como atributo de una clase, como parámetro de un método o como local a un método. ¿Sí? Igual que las variables. Vieron que ustedes a las variables las pueden declarar como atributo, pueden tener variables como parámetros de un método o pueden tener variables locales a un método. Un arreglo pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo declaro un arreglo? Porque para trabajar con arreglos tengo 3 pasos diferentes. ¿Sí? Uno de esos pasos es la declaración. El otro paso es la creación. Y el último paso es la inicialización. Esos son los 3 pasos, ¿sí? Que tengo para construir o para terminar de definir un arreglo. ¿Qué es la declaración? Igual que cuando ustedes declaran una variable. ¿Sí? La declaración es cuando ustedes dicen que van a tener, tienen pensado tener un arreglo, ¿sí? De determinado tipo, de determinada dimensión. ¿Sí? Es decir, va a ser un simple vector o puede ser una matriz. ¿Ok? Esa es la declaración. La creación es cuando ustedes le dicen a la máquina virtual que van a crear esa estructura. Es decir, usamos el operador new. Y la inicialización es cuando le ponemos valores a ese arreglo. ¿Sí? Le colocamos valores a ese arreglo. Acá a la izquierda tenemos 2 ejemplos de declaraciones válidas. ¿Sí? En este caso tenemos que números es un identificador para poder, es un identificador capaz de apuntar a un arreglo de una dimensión, fíjense los corchetes, de tipo enteros. ¿Sí? Pero acá no estoy creando el arreglo, solamente estoy diciendo que números es un identificador capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. ¿Sí? Es lo único que estoy diciendo acá. Una consideración, algo que tenemos que tener en cuenta acá en Java, es que el corchete, para indicar la dimensión del arreglo, yo lo puedo tener tanto del lado del tipo como del lado del identificador. ¿Sí? Es decir, que esto mismo yo lo podría tener de esta manera. Lo voy a tener de tipo entero, números, corchetes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, estaría diciendo lo mismo que tengo acá a la izquierda. ¿Sí? Que números es un identificador válido para apuntar
a un arreglo unidimensional de enteros. ¿Qué significará que en este ejemplo tengo la palabra private? ¿En dónde está declarado este arreglo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En dónde les parece que está declarado? En los atributos. Exactamente. En este ejemplo ha hecho un recorte de líneas de código de atributos, exactamente, de atributos. Ahora bien, fíjense que si yo lo declaro como atributo a un arreglo, yo puedo poner el modificador de acceso, ¿sí? ¿Qué modificador de acceso? Los que hemos visto. Podría ser privado, podría ser protegido, ¿sí? Podría ser público. Depende de la situación, depende de qué quiera hacer yo con ese arreglo. O sea que el modificador de acceso podría ser cualquiera de los 4, siempre y cuando esto esté como atributo, ¿sí? Siempre y cuando esté como atributo. Bien. Ahora, ¿cómo lo creo al arreglo directamente? Para crearlo, uno usa el operador, ¿sí? La palabra clave o la palabra reservada, new, ¿sí? Entonces, acá vemos la declaración y la creación completa de un arreglo. Fíjense acá en los ejemplos que tenemos lo que dijimos recién. Números, ¿sí? Es un identificador capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. Después del igual, le estamos asignando un arreglo de enteros de 5 posiciones, ¿sí? O sea que, para poder crear un arreglo, para poder declarar y crear un arreglo, lo que hacemos es, del lado izquierdo ponemos el tipo de dato que va a guardar, el nombre que le queremos poner a ese arreglo y la dimensión. Después del igual, va new, de nuevo, el tipo de dato tiene que coincidir con lo que puse a la izquierda. Si a la izquierda el identificador es de tipo entero, a la derecha tiene que ser de tipo entero. Si a la izquierda es de autos, a la derecha es de autos, ¿sí? Corchetes y el tamaño. Fíjense que el tamaño se pone del lado derecho, ¿sí? El tamaño se pone del lado derecho. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede internamente cuando nosotros tenemos esto? Vamos a mostrar acá. Es decir, que si yo tengo de tipo entero un identificador lista capaz de apuntar a un arreglo de enteros de 5 posiciones, ¿sí? Cuando se ejecuta esta línea, sucede lo siguiente. Siempre recuerden que la máquina virtual Java maneja a la memoria RAM en 2 grupos, ¿sí? Esto siempre ténganlo presente. El stack y el heap o montón, ¿sí? Entonces, cuando digo que tengo un identificador lista, en el stack tengo registrado ese identificador, lista. Cuando se ejecuta el operador new, ¿sí? Inmediatamente se reserva espacio en memoria para una colección que la va a manejar él como objeto de 5 posiciones, ¿sí? Se reserva el espacio de memoria para 5 posiciones diferentes de enteros y le devuelve a lista la dirección de memoria en donde está ese arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después de esta línea, lista apunta a una dirección de memoria en donde está esa colección, esa estructura completa. Si yo una línea más abajo, por ejemplo, pusiera lo siguiente, digo, lista, ahora apunta a un nuevo arreglo de enteros de 3 posiciones, por ejemplo, ¿sí? Si en la misma línea de programa, más abajo digo que ahora este operador lista, este identificador lista, perdón, apunta a un nuevo arreglo, sucede lo mismo. En memoria se crea un objeto que por dentro es un arreglo de 3 posiciones, le devuelve a lista la dirección de memoria en donde está ese arreglo, y ya lista deja de apuntar al arreglo anterior, ¿sí? No es que el arreglo mutó,
No es que el arreglo ahora de tener 5 posiciones se achicó y pasó a tener 3. No, es un nuevo arreglo. Aquel otro arreglo original de 5 posiciones, en algún momento, ¿qué va a suceder con él cuando dejó de ser referenciado? ¿Qué va a suceder con este objeto que por dentro es un arreglo? Devuelve la memoria que había reservado. ¿Quién se va a encargar de eso, de limpiar esta parte? Y yo no me acuerdo, pero me parece que es el garbage collector. Exactamente. En algún momento, lo mismo que sucede con cualquier objeto, cuando un arreglo deja de ser referenciado, va a pasar ese proceso secundario, que es el garbage collector, o recolector de basura, ¿sí? Y va a limpiar la memoria, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes vean que cuando yo hago esto, ¿sí? No tengo un arreglo. ¿Sí? Cuando hago esto, no tengo un arreglo. Lo único que tengo es un identificador capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. Así lo tengo que ver. ¿Ok? Recién, cuando yo hago el new, es cuando se crea el arreglo definitivamente. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Dicho de otra forma, cuando yo tengo esto, estoy diciendo que lista puede apuntar a cualquier arreglo de enteros de una dimensión. ¿Sí? Puede apuntar a cualquier arreglo que yo le asigne. Lista es un identificador. ¿Qué es un identificador? Un nombre que yo le doy, por ejemplo, a las variables, le doy, en este caso, a los arreglos, le doy a las constantes, le doy a las clases. Un identificador es un nombre válido. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, algo que sucede también es lo siguiente. Cuando ustedes crean el arreglo, ¿sí? Cada una de las posiciones del arreglo se inicializan con sus valores por defecto, ¿sí? Cada una de las posiciones del arreglo se inicializan con sus valores por defecto, ¿ok? Si el arreglo es de enteros, cada una de sus posiciones si su arreglo es de números, perdón, cada una de las posiciones vale 0. Si es un arreglo de booleanos, vale falso por defecto, y si es un arreglo de objetos, cada una de sus posiciones vale null, ¿ok? Y acá necesito, disculpen que vuelva, vaya y venga, pero bueno, acá es importante. Cuando ustedes tenían, vamos a sacar acá para que lo vamos a armar con este ejemplo, será así, medio complejo para borrar, pero bueno. Y yo tengo, por ejemplo, números, corchete, ¿sí? Si yo tengo así, vuelvo a repetir, tengo solo un identificador, capaz de apuntar a un arreglo de enteros. Es decir, que esto, el números, el identificador números, es lo mismo que yo pusiera igual a null, que no apunta a nada. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ahora, cuando ustedes hacen el new, cuando tengo así, es todo lo mismo que le asignar a null, ¿no? Cuando creo el arreglo, y por 3, por ejemplo, ¿ah? Bueno, acá sucede lo que dijimos, se crea el arreglo, que lo maneja como objeto, de 3 posiciones. Como lo estoy creando, cada una de las posiciones de ese arreglo no tiene nada, ¿sí? Pero no digo no tiene nada. Como el arreglo este es de enteros, o sea, es un arreglo de números, cada una de sus posiciones vale 0. Queda con el valor 0 guardado, ¿sí? Si este arreglo, supongamos que lo tengo así el arreglo, ¿eh? Vamos a cambiar acá, y vamos a decir, arreglo de string, llamado lista, de 3 posiciones. ¿Qué dato va a haber guardado en cada posición? Cuando recién lo creo el arreglo. El barra 0
Si eran numéricos, por defecto eran ceros todos. Si eran booleanos, falso. Este es string. ¿Qué tipo de dato es string? ¿Es un dato primitivo o es un dato tipo referencia, tipo objeto? No, Es un dato tipo objeto. Entonces, en cada posición, ¿ustedes tienen una cadena guardada? ¿En algún momento metieron una cadena cuando recién lo crean? No. No. Entonces, cada posición es null. es null, ¿sí? Cuando el arreglo es de objetos, obviamente string también es una clase, por eso es un tipo de dato objeto, tipo de dato referencia, cada posición vale null, ¿sí? Ahora bien, puedo, si quiero, crear el arreglo, puedo declararlo, crearlo e inicializarlo al mismo tiempo, si quisiera, ¿sí? Supongamos que de pronto ustedes dicen, bueno, yo quiero, ya que cuando se cree el arreglo, ¿sí?, tenga en la primera posición la palabra hola, en la segunda posición la palabra chao, y en la tercera posición la palabra ciudad. Bueno, ¿sí? Quiero que tenga esas tres cadenas. Entonces, ¿cómo hago para declararlo? Crearlo e inicializarlo al mismo tiempo. Para lograr eso, hago lo siguiente. Digo que lista es un identificador que va a apuntar a un arreglo unidimensional de string y le voy a asignar, ¿sí?, y entre llaves pongo cada uno de los elementos del arreglo separados por coma. Como en este caso es un arreglo de string, ¿sí?, van a ir entre comillas. En la primera posición, hola, coma. En la segunda quiero que quede chao. Y en la tercera, ciudad. ¿Sí? Entonces, si yo hago algo como esto, ¿sí?, estoy declarando y ya creando e inicializándolo al arreglo. ¿Sí? Automáticamente él me va a crear un arreglo de 3 posiciones, porque hay 3 elementos, y ya va a poner en cada posición cada uno de esos elementos. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo ahora quiero, por ejemplo, una vez creado el arreglo, quiero acceder a, quiero cambiar la palabra chau por otra palabra, ¿sí? Por la palabra, no sé, casa. ¿Sí? Quiero cambiar la palabra chau por la palabra casa. ¿En qué posición dentro de este arreglo está la palabra chau? La 1. La 1. La 1. Recuerden que la primera posición es la 0, ¿sí? Hay un índice que va desde 0 al largo del arreglo menos 1, ¿no? Entonces, en la posición 1 de nuestra estructura lista está la palabra chau, ¿sí? Si yo quiero cambiarla por otra, bastará con que diga el arreglo, corchete, la posición a la que quiero acceder, 1 me dijeron ustedes, le asigno el nuevo valor. Después de que se ejecute esta línea, ¿qué va a suceder? Ya en esta posición no va a estar el string chau, sino que va a estar el string. Entonces, cuando yo quiera acceder a cada posición del arreglo, ya sea para introducir un valor o para obtener el dato que está en esa posición, lo hago directamente usando el identificador del arreglo y el índice, ¿sí? Y así nos vamos manejando. ¿Ok? Bien. Esperen que acá me está molestando la barra. Bien, entonces esto es lo que me está diciendo esta parte de la diapositiva, ¿no? Acá hay distintos ejemplos, ¿sí? Fíjense, en este caso, cómo construir un arreglo, construir e inicializar un arreglo de números, ¿sí? Un arreglo de string, como hicimos recién, un arreglo de integer, que son también objetos, ¿sí? ¿Qué longitud tiene el primer arreglo, el arreglo números? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el largo del arreglo números en este ejemplo? Tiene ¿Largo de cantidad de posiciones?
Claro. No, de dimensión es 4. Claro. No. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, claro, 6, sí, está bien. Ah, claro, es verdad. Es Sí. A ver, verdad. ¿cómo? 6 posiciones tiene este arreglo, 4 1, posiciones. 2, 3, 4, 5. Bien. Este arreglo Reemplazando tiene por el 5 entero, 6. posiciones. Este Claro. arreglo tiene 5 posiciones. ¿Sí? O sea que números es El un índice arreglo. arranca en 0 no quiere decir que sea la cantidad Claro. de posiciones. Ahí está. Entonces, ¿qué cantidad de elementos tiene? Tiene 5 elementos. ¿Sí? 5 elementos. En una posición está el 1, en otra posición está el valor 2. ¿Sí? Esos son los valores que están guardados, los datos que están guardados en cada posición. Ahora, si yo les pregunto, ¿sí? Este arreglo tiene un tamaño de 5 posiciones. ¿En qué posición está este número dentro del arreglo? 2. 2. En la posición 2, porque ahora cada posición tiene un índice. El índice para accederlo va desde 0 al largo del arreglo menos 1. ¿Sí? Entonces, el número 3 está guardado, el valor 3 está guardado en la posición 2 del arreglo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Cuál es el largo del arreglo cadenas? Dicho de otra manera, ¿cuántos elementos tiene cadena? 2. 2. 2. Bien, tiene 2 elementos. Ese es el largo del arreglo. ¿En qué posición está la palabra Dios dentro de ese arreglo? En la 1, exactamente. En la posición 0 está la palabra hola, en la posición 1, exactamente. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene el arreglo int? Tiene 2. 2 elementos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, Sí. basados en esto, chequemos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un arreglo de enteros, ¿está? Con estos elementos. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a complicar. Tenemos un arreglo de enteros. Así. Bien. Después de que se ejecuta esta línea, ahí me olvidé de algo. ¿De qué me olvidé? Está mal esto, no compila. Falta el new. Eco. Acá nos da new, int, ¿sí? 4. Ahí está. Bien, hasta acá sabemos que ahora lista apunta a un arreglo de 4 posiciones de entero. O sea que sabemos que el largo del arreglo es 4. ¿Qué valores hay guardado en cada posición? 0. 0. Todos tienen 0, ¿sí? Recuerden que un arreglo se inicializa con sus valores por defecto. ¿Bien? Si es de números, son ceros. Ahora bien, supongamos que yo quiero guardar acá, en esa primera posición, el número 15. ¿Sí? En esta otra posición, en la última, quiero el número 25. ¿Sí? ¿Cómo haría para poder guardar esos valores en esas posiciones? A ver, tírenlo por el chat. ¿Cuál sería la línea de código para guardar el 15 en donde lo puse y el 25 en donde lo puse? 0, asignale 15. Escríbanlo por el chat. El que no escribe tiene ausente. Bien, presente Tamara. Bien, Tamara. O sea que, si quisiera guardar el 15, tendría que poner el identificador, o sea, lista, que es mi arreglo. Entonces le digo, en lista, en el arreglo lista, posición 0, guardo el 15. Bien. ¿Y el 25? Bien. Bien, Martín. No vale, escriben muy rápido.
Pero Martín la pifió, a ver, mira, yo pongo acá. ¿La pifió o no la pifió? A ver. 1, 2, 3. Ah, No. muy bien. En la posición 3, ¿sí? Recuerden que el índice es una cosa. El índice me sirve de guía para saber a qué cajita, a qué división apuntar. ¿Sí? Entonces, el índice, por ejemplo, en el índice 0 o en la posición 0 tengo el valor 15 guardado. En la posición 3 o en el cajón 3 tengo el valor 25 guardado. ¿Ok? ¿Cómo haría para guardar acá en la posición 2? Ahí en esa posición quiero guardar la suma de estos valores, de los valores que estén en la posición 0 y en la posición 3. ¿Cómo podría ser para guardar en la posición 2 la suma de estos valores? ¿En qué posición? ¿En la 2? Ajá. A ver, ¿qué pasa? 2. Salvador, Franco, Luciano, Maxi López, Melanie, vamos, Pablo, Macarena. A ver, ya han arriesgado. Vamos a tomar acá lo de Luciano. Luciano me dice, mira, podrías hacer esto. En el arreglo lista, en la posición 2, guarda lo que haya en lista, posición 0, más en lista, más lo que hay en lista, posición 3. ¿Sí? Cuando él pone esto, lista, corchete 0, ¿a qué está haciendo referencia? Al elemento que está ubicado en Al elemento que está en la cero. primera. Se está A 15. refiriendo al 15, exactamente. Y cuando él dice lista, corchetes 3, ¿a quién se está refiriendo? Al 25. Al 25. ¿Sí? Entonces, independientemente de los valores que haya en esas posiciones, él lo suma. Y el resultado lo guarda en la posición 2. ¿Sí? O sea que después de esto, en la posición 2, voy a tener el 40 guardado, ¿no? 25 más 15. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando yo quiero acceder a una posición dentro del arreglo, o referirme a algo de ese arreglo, basta con que ponga el nombre y entre corchetes el índice. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo quiero mostrar lo que hay en cada posición del arreglo. ¿Sí? Yo tranquilamente podría hacer esto, ¿no? Si quiero mostrar lo que hay en la primera posición, podría hacer system.out.println. ¿Me van siguiendo? Y podría decir que voy a mostrar lo que hay en lista, posición 1. ¿Sí? Y ahí mostré, perdón, acá quiero mostrar el primer elemento que es el 0. Y acá ahí, cuando se ejecute esta línea, acá aparecería por pantalla, por consola. 15. El 15, bien. Y digo, bueno, que quiero que muestre los demás. Bueno, tendría que ir poniendo un print line por cada posición, ¿no? Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ahora, al margen de que me estoy dando cuenta de que, fíjense que esta tarea se está repitiendo. Por cada valor que quiero mostrar, estoy repitiendo el print line, y lo único que va variando acá es ¿qué cosa? El índice. Orientación del elemento. El índice. El valor del índice es el único que va cambiando, ¿sí? Bien. Pregunto, cuando esto se ejecute, ¿qué aparecerá por pantalla? A ver. 15, null, 25. 15, bien. Null, dice el compañero. ¿Es 0, cierto? 0, 0, 0, 0. 0, porque es un Cero. entero. Bien, 0. ¿Qué aparecerá después? La suma, o sea, sería 15 más 40. 25 y 25. Que es 40. Ah, Y después, 25. 25. Eso aparecería, ¿no? Bien, bien. Era para atajar dos cosas, a ver si van siguiendo el hilo. Entonces, yo me voy dando cuenta acá, ¿sí? Que esto se repite y lo que va variando es el índice, ¿sí? Entonces, es como que esa tarea es una tarea iterativa, es una tarea repetitiva, que se repite ¿cuántas veces? 4.
Se repite 4 veces, ¿sí? Entonces, cuando yo sé que quiero crear una iteración, ¿sí? Y esa iteración tiene que repetirse un número determinado de veces, que yo ya lo sé de antemano. No voy a usar un while. No resisto. Claro, no voy a usar un while, voy a usar un No for, voy a es lo usar más un adecuado, while. ¿sí? Lo No me voy copio y a lo pego complicar la 4 vida con un veces. while. Pues si uso un while, tengo que usar también un contador aparte, ¿no? Si uso un for, es como que trae de manera inherente, implícita, un contador, ¿ok? Entonces, lo más adecuado para recorrer esto sería un for, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a sacar esto a un lado. A ver si puedo hacer así. Vamos a traer por acá. Vamos a poner por ahí. Entonces, lo más adecuado acá sería un for. Bien, ¿cuál era la sintaxis del for? For, paréntesis, yo sé que lleva 3 términos acá dentro. ¿Qué va en el primer término? I igual 0, igual Y 0. entero. Pero, en términos Inicia- generales, ¿qué pongo sí, ahí? Se ¿Qué pongo ahí? inicializa la variable. Sí, exactamente. Se inicializa una variable. ¿Qué función cumple esa variable? ¿Es un qué? Iterador. No. Es un ¿Cómo? contador. Un contador. Es un contador. Es decir, es una variable numérica cuyo valor va creciendo. Perfecto. Generalmente la variable es entera, ¿no? Entonces, int, el nombre de la variable, ¿qué nombre? El que se me ocurra. Pepe, ¿tá? Generalmente uno le pone i, que es lo típico de ¿no? Y más por índice. Ahora, ahí estoy declarando la variable. ¿Y la inicializo en cuánto? 0. En 0. ¿Por qué en 0? Porque es la primera Porque posición. Bien, o Empieza desde sea, 0. que ustedes tienen pensado usar al índice, no solamente para saber cuántas veces iteró, sino también para usarlo, a la variable, perdón, al contador, tienen pensado usar el contador, no solo para poder saber cuántas veces iteró, sino también para usarlo de índice, ¿o no? ¿Es así? ¿Van a usar esa variable i como índice también? Sí. Sí, Sí. por eso es que lo hacen arrancar en 0. ¿Sí? Por eso. Bueno, entonces ahora, ¿qué tienen que verificar? Que ese índice entonces no se pase de cuánto. De 4. Entonces, que ese índice, mientras el índice sea menor a 4. ¿Sí? Ahora, una observación. En este caso, como yo sé que el arreglo tiene 4 posiciones, porque lo estoy viendo ahí, puedo poner el 4 literalmente, ¿sí? Pero si no, ¿se acuerdan que les dije que a los arreglos Java los maneja como objetos? Bueno, heredan los arreglos un atributo, ¿sí? Que es el atributo len, que les devuelve un número entero que es el largo del arreglo, ¿sí? Entonces yo podría decir acá, mientras i sea menor de, ¿cómo se llama el arreglo? Lista. Lista.len. Como len es un atributo, no le pongo paréntesis, si pusieron paréntesis me estoy refiriendo a qué? A un método, ¿sí? Tiene un atributo público llamado len. Entonces yo pongo lista.len y va a valer 4 también, porque ese arreglo lista tiene 4 posiciones. ¿Ok? Entonces, ya tengo en el for la inicialización del contador, la declaración e inicialización del contador. En el segundo parámetro tengo el control del contador. ¿Qué me falta en el tercer parámetro? La suma de un índice. El incremento. El incremento del contador. Hablen con propiedad. El incremento del contador. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Y ahora sí, entre llaves, la tarea que quiero que repitan. ¿Se acuerdan que dijimos que se estaban repitiendo el system out line? Bueno, entonces acá podemos poner system out line. Y acá le digo, mostrar de lista. ¿Y qué posición Me pongo ahí? corta Este mucho el audio, profe. Entonces, acá para mostrar, te voy a poner system out print line, lista, que es el arreglo, ¿y qué índice pongo acá? ¿Pongo 0? No. ¿Pongo 1? Y. Y, exactamente. Pongo i. ¿Por qué? Porque i es la variable que va a ir tomando valores entre 0 y ¿qué? Entre 0 y 3. No, Entre 0 y 3, ¿sí? Entre 0 y 3, porque cuando llegue a 4 se va. se corta. ¿Sí? Ajá. Entre 0 y 3, porque cuando llegue a 4 se va. ¿Sí? Ahora bien, ¿ustedes saben cómo funciona el for? Lo chequeamos.
Cuando se ejecuta el for, lo primero que hace es crea e inicializa, ¿sí? Verifica. I vale 0. 0 es menor a 4, que es el largo del arreglo. Como es sí, entra. Con I valiendo ¿cuánto? 0. 0. Entonces mostraría el 15, que es el valor que está en la posición 0. Cuando llega a la llave, rebota, ¿y qué hace ahora? Incrementa, Incremento. o sea que vale ahora 1. 1 y chequea. ¿Sí? 1 ¿es menor que 4? No. Entonces muestra lo que hay en la posición 1. Llega a la llave, rebota, incrementa y chequea. O sea que cada vez que llega a la llave final, el trabajo es, va a la cabecera, incrementa y chequea. ¿Sí? Incrementa y chequea. Y así, con esas 3 líneas, pude mostrar el contenido de un arreglo de 4 posiciones. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Profe, ahí recién dijo, mientras 1 sea menor a 4, ¿no? ¿Dijo? Sí. ¿1 es menor a 4? Sí. Sí. Sí, 1 es menor a 4. Claro. Puede que me haya confundido. Sí, sí. Ajá. 1 es menor a 4, sí. O sea que va a salir cuando I vale ¿cuánto? 4. 4. Cuando vale 4. ¿Sí? Sí. Cuando I vale 4, esto se hace falso, porque pregunta, ¿4 es menor a 4? No. No. Tum, dale. ¿Vamos? Bien, entonces, cuando tengo un arreglo y quiero recorrer ese arreglo de alguna manera, la estructura más adecuada para hacerlo es un for. Si yo quiero recorrerlo de punta a punta, ¿no? Bien. Continuando ahora. Bueno, acá está lo que estuvimos viendo, ¿sí? Yo lo fui pasando. ¿Sí? Acá me muestra lo de la palabra, lo del atributo len, ¿sí? Para poder obtener el largo del arreglo. Acá hay una serie de ejemplos, ¿sí? Y ahora, un pequeño desafío. Dice así, crear un arreglo de 15 posiciones, pero llenarlo con la serie, con la, bueno, llenarlo redactado, pero bueno. Posiciones de enteros y llenados con el número de... Vamos a ver. Vamos a dejar así. 15 posiciones. No, Del sí, 3. está bien. Desde el 45. Es decir, van a crear un arreglo de 15 posiciones de enteros, ¿sí? Y lo tienen que llenar con la escala del 3 desde el 45 en adelante. Es decir, que en el primer valor va a ser 45, el segundo valor del arreglo, ¿cuál va a ser? Escala de 3. 48. 48. 48. ¿Qué Ay, más? Dios mío, necesito café. 49, 50, 51. 51, 52, 54. 24, Ahí está. sí. Y así Me muero. 15 valores. Y así 15 números. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bien. Tienen, a partir de este momento, 15 minutos. para hacerlo. No quiero. Vamos a analizar lo de Tamara. Tiene un arreglo de... Bien. Tiene un arreglo de 15 posiciones. ¿Sí? Ya inicializa la posición 0 con el valor 45. Genera un contador desde la posición 1, porque ella dice, mira, yo ya la posición 0 ya la tengo inicializada, ya la usé, ya le asigné el 45, entonces de la posición 1 en adelante les voy a hacer crecer los valores. Profe, Bien. ¿no puedes poner un poquito más grande la pantalla que se ve muy chiquitito?
Ahí con Alt, Scroll, ella puede ampliarlo. ¿Yo? Sí, sí. ¿Con Tamara, cuál? parate en el código y fíjate con Alt y la ruedita del mouse. Ah, bien, espera, no tengo ruedita en el mouse. No tengo mouse, tengo... Está bien, Pero bueno, vamos acá- al signo más. Estoy de la notebook. está bien. Sí, porque acá para cambiar después tenés... Ah, sí, bien. ¿Con qué lo hiciste? Sí, ahora enchufé mouse. Ah, bien, bien. Bien, gracias, Tamara. Gracias. Bien. Entonces, ella declara un arreglo de 15 posiciones. Esto sirve para que ustedes vean por ahí lo ingeniosos que son algunos códigos, ¿sí? Acá tiene el arreglo ella de 15 posiciones vacío, es decir, que con cada posición con ceros. Luego ella dice, en la posición 0 le asigno el valor 45. Luego recorre el arreglo, pero desde la posición 1 en adelante, porque a la 0 ya le puso el número 45. Y dice, bueno, en cada posición yo lo voy a poner. En cada posición yo le voy a poner lo que está en la posición anterior, ¿sí? Cuando ella hace el i-1, fíjense que yo puedo usar como índice, ¿sí? Lo que yo puedo poner acá entre corchetes tiene que ser un entero, o cualquier expresión numérica que me dé un entero, ¿sí? Por ejemplo, esta, i-1. Acá se está refiriendo al valor que está antes, ¿sí? Más 3, directamente. Y prescindió de otro contador. ¿Tá? Y luego recorre el arreglo para mostrar lo que cargó. Fíjense que si ella ejecuta, a ver, A ver, ahí ejecutó. ¿Puede verlo? a ver, exactamente, fíjense que si ella ejecuta, estarían los valores desde el 45 al último valor, que es el 87 en este caso, ¿no? Todos de 3 en 3. Muy bien, Tamara. ¿Alguien lo Bien. hizo diferente a Tamara que quiera compartir? Sí, yo lo hice distinto. Bueno, comparta. Sé que me lo pasaste por el chat, Diego. No me pero- acordaba de esa parte. Bueno, Pero- son todas formas diferentes, no quiere decir que uno esté mejor que el otro, ¿sí? Los dos, todos, si cumplen con la tarea, después vemos la eficiencia, pero por ahora la eficacia. Yo lo hice así. A ver, amplía un poquito, si podés ahí, Diego, ¿Es control o control solo era? con el scroll. Alt y el scroll, debería ser. Eco, ahí está. Bien, en el caso de Diego, él dice, mira, yo creo el arreglo de 15 posiciones. Perfecto. Luego, voy a crear una variable contadora llamada valor, ¿sí? Dice, bueno, yo le voy a hacer arrancar en 42. En este caso, veamos cómo la usa él. En el for, ¿qué hace? El for es para que recorra todas las posiciones del arreglo, desde la 0 en adelante. Entonces él dice, al contador valor le incremento 3, o sea que ya acá arranca con 45, la primera vez, ¿no? Entonces él dice, en la posición i voy a guardar el valor del contador. Es decir, que se vale de dos contadores. El del for, que lo usa de índice, y valor, que es el que va a ir contando desde 45 en adelante, de 3 en 3, cuyos valores son los que va a ir asignando el arreglo. ¿Sí? Y luego recorre el arreglo mostrando los valores cargados. Fíjense que si él ejecuta, debería llegar al mismo resultado que llegó Tamara recién. ¿Sí? Los valores, el último estamos viendo que es el 87, si te vas hacia arriba, podemos ver que el primero debe haber sido el 45. Bien. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguien lo hizo diferente? Yo me colgué, no recordaba, o sea, todavía estoy lerdo con eso, de que uno puede en esta línea asignarlo como lo asignó la compañera. Tal cual. Y en vez de estar inicializando
esto acá no está Exactamente. mal, pero en una sola línea, y en vez de Ella estar generando más memoria, se puede trabajar en una sola línea. Tal cual. Fíjate que no solamente redujo las líneas de código, sino que también prescindió de una variable extra como contadora. Claro, ¿Sí? y así el espacio en memoria. Exactamente. Sí. Bien, chicos, Dejo- pero a lo que quería era si se daban cuenta que era lo que querían hacer, lo que tenían que hacer, ¿sí? Cumplieron, perfecto. ¿Alguien lo dejo- hizo diferente? ¿Alguien más? Profe, Sí, me voy a dormir porque no doy más. bien. Entonces, acá dice el compañero, tengo un arreglo de enteros con estos elementos, ¿sí? Acá el único error es que cuando yo ya defino, ¿sí?, los elementos que va a tener, no pongo el new int, ¿sí? Directamente puedo hacer así. Puedo poner, vamos a dejar así como lo hizo él, acá. No es necesario que yo ponga esto nuevamente, que es un arreglo unidimensional, ¿sí?, y que use el new. Directamente yo puedo poner así, ¿sí?, entre llaves, los elementos. ¿Ah? Y ahí tengo los 5 elementos, ¿sí? Entonces, acá está el mecanismo parecido al que usamos recién, mentalmente, que acomodo las llaves acá, que se hizo un lío. Este es el if, esta llave es del for, esta es del main, y falta la llave de la clase. Ahí está. Entonces, Maximiliano dice, bueno, esta es la lista de elementos. Acá tiene la lista de números. Perfecto. Dice, bueno, voy a guardar en otra variable aparte el primer número. ¿Sí? Voy a guardar aparte el primer número. Bueno, él acá guarda el primer valor de la regla. ¿Sí? Fíjense que en una variable grande, él guarda el primer valor de la regla. Y luego empieza a recorrer el arreglo. Pero lo empieza a recorrer ¿desde qué posición? ¿Mm? ¿Desde qué posición lo empieza a recorrer? ¿Desde la 1? Desde la posición 1. ¿Por qué? Porque él Va ya tomó a el primer comparar el valor. resto, va a comparar el resto de los elementos con esa posición. Claro, porque una es que ya tomó el primer elemento. Fíjense en la línea 3.12 acá, él ya toma el primer elemento. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, yo ya tomé el primer elemento, ahora voy a empezar a comparar eso con los que siguen. ¿Sí? Desde la posición 1 en adelante. Bien. Y lo hace mientras no llegue al final del arreglo. ¿Sí? Entonces él, dentro de cada iteración, va comparando. Si el número que viene ahora es mayor que el que yo tengo guardado como el más grande, entonces ese es el más grande. El más grande es ese número que estoy leyendo ahora. ¿Sí? Y eso lo hace por cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salga del for, en la variable grande me va a quedar el número más grande que había en el arreglo. ¿Sí? Por eso es que después del for, recién muestra el más grande. ¿Sí? Bien. Ahora, puede suceder que alguien lo haya hecho de esta manera. Diga, bueno, sí, entiendo que tendría que tener una variable para guardar el número más grande, ¿sí? Y lo voy a inicializar con 0. ¿Sí? Bueno, yo arranco con 0, ¿sí? Entonces ahora, yo acá compararía los valores, desde la posición 0 en adelante, ¿sí? Comparo con todos. Comparo con todos. Y digo, bueno, si el valor que viene ahora es mayor que el primer valor que yo encontré, que es 0, ese es el más grande, ¿sí? Y ya se empieza a quedar con el número más grande. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Que no contaría si ingresa a los números negativos. Exactamente. Si mi arreglo fuese de todos números negativos, ¿sí?, seguiría siendo el 0 el más grande. Claro. ¿Ah? Entonces, la propuesta que hizo Maxi
es excelente porque, digamos, toma como primer valor más grande el primer valor del arreglo. ¿Sí? El primer valor del arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si nosotros corremos este algoritmo, nos debería decir que el más grande es el 87. ¿Sí? Sí. Supongamos, ¿sí?, que yo quiero mostrar, esto es para mostrar un error, ¿no? Un error típico. Supongamos que yo quiero mostrar cuál es el último valor del arreglo. Esto nada que ver con el desafío del número más grande. Este sería el algoritmo para el número más grande, ¿no? Pero ahora se me ocurre mostrar el último valor del arreglo. Entonces, bueno, haríamos una salida. El último valor es lo que está. ¿En dónde? ¿Cuál sería el último valor del arreglo? Si quiero mostrar el último valor, ¿cómo haría? El índice 4 sería el último. ¿Cómo se llama el arreglo? El arreglo se llama num. Num, exactamente. Y entre corchetes, el índice en donde 4. estaría el último valor, ¿no? Que en este caso sería el 4, como ustedes dijeron. ¿Sí? Está ahí todo perfecto. O sea que si yo corro esto, me mostraría el más grande y el último valor. ¿Sí? Puede suceder que por allí, equivocadamente, puse un índice que no existe. ¿Sí? O sea que si yo acá pongo 5, por ejemplo, yo sé, por el tamaño que tiene este arreglo, que no existe una posición 5. ¿Sí? Pero esto compila perfectamente. Fíjense que acá no me marca ningún error. Pero cuando ejecuto, fíjense que se produce en tiempo de ejecución un error. Eso le llamamos excepción. Del tipo array index out of bound exception. ¿Sí? ¿Qué me está indicando esta excepción? Que estoy intentando acceder a una posición fuera de índice. Estoy intentando acceder a una posición que no existe en el arreglo. Y fíjense que me dice que el error está en el archivo arreglos 2022 Java, en la línea 21. Si hago clic, me dice es en esta línea. Entonces, cuando ustedes ejecutan y se produce una excepción de este tipo, tienen que revisar el código porque seguramente la lógica que usaron está incorrecta. ¿Sí? Es un error de programación. ¿Sí? Entonces, lo corrigen para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Para aquellos que ya han visto excepciones y por ahí se ven tentados a un try-catch, no es la situación. Este tipo de errores, ¿sí?, este tipo de errores, como por ejemplo este de acceso fuera de índice, es un error de programación. Quiere decir que si se produce esa excepción, tengo que revisar el código en la línea en la que se produce y corregirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno. Segundo, existe una forma más simplificada de poder recorrer el arreglo. ¿Sí? Algo parecido al for in o al for each que tiene Java, que tiene .NET, perdón, que tiene C#, que es la siguiente. Si yo quiero recorrer un arreglo usando ese for mejorado, lo hago de esta manera. For, paréntesis, y pongo acá el tipo de dato que voy a recorrer. ¿Sí? El tipo de dato del arreglo que voy a recorrer. ¿De qué tipo es el arreglo que voy a recorrer? Es un tipo int. Es un tipo int. Perfecto. Segundo, uso una variable de iteración. ¿Sí? Es decir, una variable que cada vez que itere va a ir apuntando a una posición del arreglo. El nombre que yo quiera. Yo le pongo it por iteración. Luego, 2 puntos y el nombre del arreglo o de la colección que quiero recorrer. ¿Cómo se llama el arreglo? Grande. En este ejemplo. No. ¿Cómo Num. se llama el arreglo? Num, exactamente. Perdón. Num. ¿Sí? Entonces, ahora entre llaves, puedo aplicar toda la lógica. En este caso, ¿sí?, IT, en cada iteración, va a ir apuntando a una posición del arreglo. ¿Sí? Entonces, yo podría, acá, decir que si lo que hay en IT es mayor que el valor más grande que encontré,
el momento, entonces ahora el valor más grande es el que está apuntando IT. Y fíjense que con estas líneas hice lo mismo que lo que está acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es decir, que en cada iteración IT va a ir apuntando al 45, en la segunda va a apuntar al 72, al 87 y así sucesivamente. Esto le llamamos nosotros for mejorado, o for in. ¿Vamos hasta acá? Sí, poner. Sí. Bien. Eso es lo que está explicado en estas diapositivas, ¿sí? Eso es lo que está explicado acá en estas diapositivas, ¿no? Que si yo quiero recorrer un arreglo, ¿sí? Como en este caso, un arreglo lista, perdón, un arreglo de nombre, acá tienen, en este ejemplo, tienen un método que se llama listar, que recibe por parámetro un arreglo, ¿ven? De enteros, llamado param. Entonces, para recorrerlo e ir mostrando cada posición del arreglo, cada elemento que tiene el arreglo, fíjense cómo usó el for, ¿ven? For, el tipo de datos que tiene el arreglo que quiero recorrer, el nombre de la variable que va a usar para iterar, en este caso le llamo i, y el nombre del arreglo que va a iterar, ¿sí? Y dentro del for lo único que hizo poner este system out print line mostrando lo que hay en i, ¿sí? Y en este caso no es el índice, no es 0, 1, no, no. Y en este caso apunta a cada elemento que hay en el arreglo, ¿sí? Esa es otra forma de poder, digamos, usar el for cuando lo usan para recorrer una colección o un arreglo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora con los arreglos multidimensionales? ¿Sí? Por ejemplo, arreglos de 2 dimensiones, como es el caso de las matrices. ¿Cómo se declaran? ¿Cómo se manejan? Lo vamos a hacer en un simple ejemplo. Supongamos, ¿sí?, que ustedes quieren representar, no un círculo, quieren representar una matriz. ¿Sí? Quieren representar una matriz. Esta matriz, o arreglo bidimensional, supongamos tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Tiene 3 filas y 4 columnas. Lo que les propongo es que ustedes no visualicen, ¿sí?, ustedes no visualicen a las matrices o a los arreglos bidimensionales, como le quieran llamar, de esta forma. Siempre visualícenlos así, como un arreglo de arreglos. Es decir, hay un arreglo que me va a decir cuántas filas tiene mi matriz. Y cada posición de ese arreglo apuntaría a un arreglo unidimensional. Es decir, otra forma de representar esta matriz de 3 filas por 4 columnas es como un arreglo de filas de 3 posiciones que apunta a un arreglo de columnas de 4 posiciones cada uno. ¿Sí? Arreglo de columnas de 4 posiciones cada uno. Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo un arreglo bidimensional que tiene 3 filas y 4 columnas? Bueno, de la misma manera que declaraba los arreglos unidimensionales. Va el tipo de dato, el identificador, el nombre que le voy a poner, pero en este caso, en lugar de usar un solo corchete, 2 corchetes. ¿Sí? Entonces, acá estoy diciendo que mi identificador, que es de un determinado, que mi identificador está preparado para apuntar a un arreglo bidimensional del tipo que yo establezca. ¿Sí? Es decir, que si es una matriz o un arreglo bidimensional de enteros, yo podría poner así: int, el nombre del arreglo, podría llamarse matriz, y 2 dimensiones. Con esto, lo mismo que pasa con la definición de arreglos unidimensionales. Solamente estoy declarando que matriz es capaz de apuntar a un arreglo bidimensional de enteros.
¿sí? Si quiero crear la matriz, tendría que hacer esto. Asignarle, y acá con el operador new, ¿sí? Lo mismo, del lado derecho, el tipo, nuevamente, y entre corchetes tengo que explicar la primera dimensión, es decir, cuántas filas tiene. En este caso, 3. En el segundo corchete, la dimensión de las columnas, es decir, cada fila, cuántas columnas tendría. Y eso me generaría un arreglo bidimensional con esta estructura. ¿Sí? Un arreglo bidimensional con esta estructura, ¿sí? Que lo debería ver de esta manera. La primera dimensión, que son las filas, son 3, y que cada fila apunta a un arreglo de 4 posiciones. ¿Sí? Ahí hay un puntico. Entonces, ¿qué posición sería esta del arreglo filas? ¿Qué posición sería esta? ¿La 0? 0, esta posición 1, posición 2. Y así sucesivamente. En cada vector columna tendría la posición 0, 1, 2, 3. Esta es la posición 0 del otro arreglo, 1, 2, 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo haría, por ejemplo, para almacenar en esta posición? Ahí, en esa posición, quiero guardar el número 78, por ejemplo. ¿Cómo haría para almacenar en esa posición de este arreglo bidimensional el número 78? Esto es como si fuesen, vuelvo a repetir, cajoncitos, ¿sí? Y bueno, hay que ingresar a la fila, que es 0, A ver, y toda la después línea, ¿cómo recorrer las sería? columnas, hasta Pero 0, me hasta falta 3. decirle cómo se llama esa estructura, qué nombre tiene esa colección, esa matriz, ese arreglo, qué nombre tiene, ¿Hay que inventarlo? ¿no? De acuerdo al ejemplo que yo puse acá, No ¿qué nombre sé, le no se puse? rían, no sean malos. Matriz. Matriz. En este caso estamos representando esto, matriz que tiene esa estructura, ¿no? Entonces, ahí como dice el compañero, si yo quiero guardar en ese arreglo, llamado matriz, ¿cómo hago para guardar el 78 entonces? ¿Qué pondría ahora? Después de matriz, tibio, Luciano. No pongo el int, sino directamente el nombre del arreglo, ¿sí? La posición, ¿en qué fila está? ¿En qué fila quiero guardar el 78? En la 0. ¿En qué fila quiero guardar En el la 1. 78? En la fila 1. ¿Están viendo el Ah, ¿no dibujito que tengo acá estaba abajo? arriba? Bueno, me confundí yo. Ahí, en la punta. Bueno, No, a ahí, mí en la fallo la flecha, bueno chicos, puso lento. fila, claro, había que No seguir la veo nada, línea. no sean Había que seguir la así. receta. Entonces, en la fila 1, columna, ¿qué 3. columna ahora? ¿En qué columna? 3. 3, eso. Ahí voy a guardar el 78, ¿sí? Esa sería la línea completa para poder asignar un valor en un arreglo bidimensional. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, supongamos que yo quiero, ¿sí? Vieron que acá hicimos lo mismo, empezamos de la misma manera que cuando trabajamos con arreglos. Vimos cómo declararlo, cómo crearlo, ¿sí? Cuando yo lo creo, se inicializa con sus valores por defecto. ¿Ah? Se inicializa, en este caso, todos con 0, y después le puedo asignar los valores que quiera. Pero también podría, en un mismo paso, declarar y crear la matriz. ¿Sí? Supongamos, se me pegó el supongamos. Supongamos que queremos crear un arreglo bidimensional, así, de esta forma. Si bien no es la forma adecuada, como les venía diciendo, para imaginarse un arreglo bidimensional, pero bueno, para lo que quiero mostrarles me va a servir. Supongamos que quiero que este arreglo tenga estos valores. Esta matriz o este arreglo bidimensional tenga estos valores. Ahí, ese valor. Ahí ese valor. Acá ese. Acá este.
un 8, 15, un 3, 9 y un 32. ¿Sí? Yo quiero crear el arreglo, quiero declararlo y ya inicializarlo, y crearlo inicializado con esos valores. ¿Sí? A esta matriz le vamos a poner, por ejemplo, sueldos. Es una matriz de sueldos. ¿Sí? O vamos a poner acá ganancias. Tiene más sentido, porque cobrar ganancias. ¿Sí? Entonces he registrado para cierto periodo de tiempo las ganancias. ¿Sí? En algunos meses hay ganancias, en otros evidentemente hay pérdidas. Podría llamarse matrices de ganancias y pérdidas, o de movimientos, o de balance, o algo así, ¿no? Pero vamos a poner ganancias. ¿Cómo haría? A ver, tiren por el chat. ¿Cuál sería la línea de código para declararlo, crearlo e inicializarlo ya con esos valores? ¿Cómo les parece a ustedes tendría que ser? A ver. O me van dictando, a ver cómo les parece sería. ¿Qué tipo de datos les parece a ustedes tiene esta matriz esta? Datos enteros. Entero. Entonces sabemos que es de tipo entero. Positivos y negativos. Entonces es el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Si fuesen solo positivos serían números naturales. Pero no tengo forma de... Acá son enteros. Agrupo todos los números. Bien, enteros. Y bueno, los dos corchetitos, porque tienen dos Bien, dimensiones. que puedo ponerlos acá, ¿sí? ¿Y qué nombre tiene que tener? Igual. No, para que me falta el Ganancias. nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa matriz? O balance. Ganancias. ¿Sí? ¿Ustedes van viendo lo que estoy Ganancias. escribiendo? Sí, pues. Bien. Sí, Ahora, sí. yo podría hacerlo así, o podría, ustedes saben, hacerlo de esta otra forma. El tipo, el nombre y los corchetitos. Como ustedes se guíen, ¿sí? No hay problema. Sigo. Igual. ¿Y ahora? Tachan. Y ahora abrimos llaves. Fíjense Luciano, tibio Luciano. Abrimos llaves, exactamente. ¿Y qué pasa acá? En este caso no es un arreglo unidimensional, ¿sí? Tiene varias dimensiones, tiene varias filas, ¿sí? Entonces, entre las primeras llaves, digo, acá empieza la matriz. Y describimos ahora la primera fila. Entonces, abro llaves adentro y la primera fila. ¿Cuáles serían los elementos de la primera fila? 45, 67. 45 45, 67 67, 12. 3. Bien. Fíjense que ahí tengo la primera fila. Fuera de esas llaves, coma, y ahora las llaves de la segunda fila. ¿Cuáles serían los elementos? Perdón, de la segunda fila. Menos 3, 8 y 15. 8 y 15. ¿Sí? Ahí terminó la otra fila. Coma, llaves y la otra fila, ¿no? 3, Sí. menos 9 y 32. Coma, 32. Entonces ahí tengo definido, tengo declarado, creado e inicializada ya la matriz. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a llevar esto a nuestro IDE. Ven acá. Y acá lo vamos a probar. Yo voy a borrar esto, para no confundir. Y acá tenemos la línea. Bueno, ahora resulta que quiero recorrer esa matriz, ¿sí? E ir mostrando los elementos como los tengo cargados, ¿sí? Quiero ir mostrando los elementos por fila. Quiero que se pare en la primera fila y me muestre todos los elementos que hay en cada columna de esa fila. Luego se para en la segunda fila. ¿Cómo tendría que hacer eso? ¿Qué necesitaría? ¿Qué les parece a ustedes? Un for. Un for, sí señora, necesitaría un for, pero ¿qué pasa? Un for para que vaya
fila por fila, ¿no? Si este for es el de la fila, tendría que arrancar ¿desde qué fila? El contador de las filas. Oh my God, ya me mareé. ¿Cuántas? A ver. Vamos a ver. Tiene 4 filas. Tiene No, 4 el filas. dibujito. Tiene 4 filas. ¿Qué fila es esta, la primera? ¿Qué número de filas es la primera? La Cero. 0. 0, exactamente, ¿sí? La fila 1 y la fila 2. ¿Estamos? O sea que tengo 3 filas y 3 columnas en este caso, ¿no? La primera fila es la 0, la segunda la 1, la 2. Las columnas lo mismo, columna 0, ¿sí? O sea que el índice, tanto de las filas como de las columnas, arranca en 0, porque son arreglos, ¿sí? Entonces, Claro. ¿qué tendría acá? Que arrancar en 0. Bien, perfecto. ¿Y qué tendría que chequear ahora? Que la fila sea menor a ¿cuánto? No me acuerdo los números. ¿Cuántas filas teníamos? Fíjense acá, si no se acuerdan los números, ahí tienen la fila. ¿Cuántas filas tienen? 3. 3 filas, ¿sí? Esto mire, lo voy a poner así para que se den cuenta. Así, eso también es válido, ¿eh? La fila 1 tiene la fila 0 estos elementos. La fila 1, la fila 2. O sea que tendría que ser menor a 3. ¿Sí? Bien. Y acá el incremento. Fila más. Bien. Perfecto, pero ahí tengo las filas. Ahora, ¿qué tendría que suceder? Que por cada fila, ¿qué tengo que hacer ahora? Por cada fila. Imprimir el valor en la columna. Claro. Toda la fila. Recorra Toda la la columna. columna. Claro. Para- Claro. Tendría que, una vez que me paro en una fila, ir recorriendo cada una de las columnas de esa fila. Entonces, ¿qué necesitaría acá también? Otro for. Otro for, exactamente. ¿Sí? Con un contador para las columnas. Yo, para no escribir tanto, voy a hacer así. El de las filas le vamos a llamar F. Y el de las columnas le llamamos C. ¿Les parece? Entonces, el contador de las columnas tendría que arrancar en ¿cuánto también? No entiendo nada. En Cero. 0. Y tendría que ser el contador de las columnas menor a ¿cuánto? 3. A 3 también, porque en A este 3. ejemplo tenemos 3 columnas también. Menor a 3. Bien. Y luego el incremento. Perfecto. Entonces, ¿cómo se comporta cuando tengo un for anidado? ¿Cuál es el comportamiento cuando tengo un for dentro de otro for? Un para dentro de otro para. Se comporta de la siguiente manera. Por cada vuelta del bucle grande, se hacen varias del bucle pequeño. ¿Sí? Y luego vuelve otra vez. Otra vuelta del bucle grande, todas las vueltas del bucle pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada fila que recorra, por cada fila que pare, recorre todas las columnas. Pasa a la otra fila, todas las columnas. ¿Sí? Por lo tanto, acá, si yo ahora quiero mostrar el valor contenido en esa posición, ¿cómo haría para ir mostrándolo? ¿Cómo muestro? ¿Cómo digo, mostrame ahora el valor que está en esa fila y esa columna? Ganancias. Corchete, Ganancias, que es el nombre del arreglo. corchete, corchete. Corchete, corchete. ¿Y qué tengo que decirle acá? ¿Cuál es la fila? F sería. F. Sí. ¿Y cuál es la Otro columna? C. Sí. C. Bien. Ahora, observen esto con atención. Yo acá podría, en el print, mostrar, así, comillas, para que aparezcan separados, ¿no? Si yo uso un print line, yo dejo así como lo tengo. ¿Qué pasa si ejecuto esto? Me va a mostrar todos los elementos, ¿sí? Pero fíjense que me los muestra así, uno debajo del otro. Estos son los de la primera fila, los de la segunda fila y los de la tercera fila. ¿Sí? ¿Por qué me los mostró uno debajo del otro? Porque la sentencia, el método que estoy usando para mostrarlos es printLine. El printLine, ¿qué hace?
muestra los elementos uno debajo del otro. Si yo quiero que muestre uno al lado del otro, en lugar de print line, pondría print. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora si ejecuto esto? Y sí, me va a mostrar los elementos, pero muestra todo uno al lado del otro, ¿ven? Todos amontonados. ¿Sí? Bueno, si quiero que se aparezcan separados, podría poner acá, dentro del print, lo que les decía, un espacio, entre comillas, concatenado con el valor. Si ejecuto, vuelta la burra al trigo, me los muestra, pero uno al lado del otro ahora. ¿Sí? ¿Qué haría para que cuando terminó de mostrar la primera fila, decirle salta para mostrar abajo la otra fila? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Un salto de línea. Un salto de línea. Ay, ¿Y no, entonces? perdón, me equivoqué de lenguaje. Un salto de línea. ¿Sí? Vieron que no me dijeron cómo, me dijeron qué hacer. ¿Sí? Un salto de línea. La pregunta es, ¿en dónde pondría el salto de línea? Después de lo Entre ¿En dónde la pondría? F y la C. O sea que lo pondría dentro del for de las columnas o dentro del for de las filas. ¿Cuándo lo pondría? ¿Cuando termine de recorrer las filas? ¿O cuando termine de recorrer las columnas? Fila. Cuando termine de recorrer... Termina de recorrer las filas. Cuando termine en realidad de mostrar todas las columnas de esa fila. O sea que cuando salga Claro, de este sí. for. ¿No? Entonces yo le diría, cuando salgas de este for, que terminó de mostrar todas las columnas de esa fila, hace un salto de línea. ¿Cómo hago el salto de línea? Muy simple. Así, un print line con un espacio vacío. ¿Sí? En lugar de usar un print, usa un print line. Ya ese tiene, Luciano, el carácter de escape /n. ¿Sí? Entonces, fíjense que si ahora ejecutamos, perfecto. Ahí logramos, ¿sí?, mostrar, ¿sí?, por cada fila todas las columnas de esa fila. ¿Sí? Bien. Y acá les complico un poquito más la cosa. Yo podría haber puesto lo Tanta siguiente. maldad. En el caso del arreglo de las filas, ¿sí?, en el caso del arreglo de las filas, del for, perdón, de las filas, que yo puse literalmente menor a 3, yo podría haber puesto acá, mientras sea menor, ¿sí?, ¿a quién? A ganancias.len. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ganancias.len tiene dos dimensiones. ¿Qué longitud me va a dar el ganancias.len? Y la longitud que me va a dar es el del arreglo de las filas. ¿Sí? Recuerden que ustedes lo imaginamos así al arreglo. Así lo imaginamos. ¿Sí? Pero en realidad es un arreglo de arreglos. Es decir, la primera dimensión es un arreglo de filas que apunta cada posición a un arreglo de 3 columnas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando ustedes ponen ganancias.len, lo que me da es el largo de este arreglo. ¿Sí? Y luego, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, cuando se paran a primera posición, o sea, en la primera fila, decirle, bueno, dame el largo de este otro arreglo. ¿Sí? Para saber cuántas columnas tiene. ¿Por qué? Y porque yo en este caso, yo estoy viendo claramente que tiene 3 filas, y 3 columnas, lo veo. Pero podría suceder que esto me venga al arreglo, pero no podría suceder que yo esté dentro de un método. ¿Sí? Podría suceder que yo tenga así, un método que se llame mostrar y que reciba por parámetro una matriz, ¿sí?, un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí?, que lo reciba así, por parámetro. Entonces yo sé que voy a recibir una matriz, yo sé que voy a recibir un arreglo bidimensional, pero desde acá adentro yo no sé cuántas filas puede llegar a tener o cuántas columnas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo recorrerlo si yo recibo ese arreglo bidimensional sin saber su dimensión, el tamaño de su dimensión? Bueno, una forma es esta, ¿sí? Decir, para las filas, pedirle al arreglo que te dé la longitud. Y luego,
por cada fila, es decir, decirle que, qué cantidad de columnas tiene que recorrer. Y bueno, le digo, mirá, del arreglo ganancias, la fila que estás parado, punto, len, ¿sí? Acá me confundí y es ganancias. Y acá sería, del arreglo ganancias, fila tanto, punto, len. ¿Sí? Y acá es ganancias. Entonces, independientemente del arreglo que me pase, lo que hace acá es la siguiente. Las filas, ¿sí? Me la da cuando le pido al arreglo su longitud. ¿Sí? Cuando le pido a este arreglo bidimensional su longitud, me dice cuántas filas tiene. Luego, por cada fila en la que me paro, pido el largo y me da la cantidad de columnas que tiene. ¿Sí? Bien. ¿Cómo me voy a asegurar ahora si entendieron esto o no? De la siguiente forma. Si bien va a haber prácticos, ¿sí? Les voy a dar un pequeño desafío. Y ya es el último, ya los dejo ir a descansar. ¿Sí? Ya los dejamos con el profe para que vayan a descansar. El desafío dice lo siguiente. Ahí les pasé por el chat el código. El desafío dice esto. En una clase de nombre prueba, crear un método de nombre diagonal. Mostrar diagonal. No, bueno. De nombre, en una clase de nombre prueba, crear un método de nombre cuenta pares. Recibe un arreglo bidimensional de enteros. Y este método se encargará de contar y mostrar cuántos valores pares posee el mismo. ¿Sí? Van a crear, ahí en el proyecto en blanco que tienen, agreguen una clase prueba, crean un método que se va a llamar cuenta pares, y la tarea de este método es, de ese arreglo bidimensional de enteros que recibe por parámetro, de esa matriz que recibe por parámetro, recorrerla, contar cuántos enteros tiene, cuántos valores pares tiene, perdón, y mostrar por pantalla la cantidad, ¿sí? Si no hay ninguno, diga 0, y si no, la cantidad. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? En este caso, yo les paso acá por el chat el enunciado, yo dejo de compartir para que ustedes puedan compartir y hacerlo entre todos. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo imagino? Mientras más rápido lo hagan, más rápido nos vamos. Así que, todo suyo. Bueno, la clase se tiene que llamar prueba. Perfecto. Tiene un método, el método se llama cuenta pares. ¿Sí? Entonces, el método que vas a tener dentro de la clase, en lugar de tener el main, esta clase no va a tener el main, sino que va a tener un método cuenta pares. Podés cambiarle el nombre ahí, que sea public, void, y que se llame cuenta pares. Eso, sacarle el static. Se llama cuenta pares. Perfecto. Y recibe por parámetro un arreglo bidimensional de enteros. ¿Cómo le decís eso? Estoy buscándola.
Fíjate que acá vos dijiste, mira, tengo un arreglo bidimensional de enteros. Mira cómo lo pusiste. Más o menos de la misma manera, es una variable parámetro. Le falta el int. Ponele, después del int, ponele el nombre al arreglo, el nombre que vos quieras. Ponele cuenta pares también si querés. El nombre del arreglo puede ser cualquiera. Yo para que después no tengas que modificar más. Perfecto. Por Entonces, lo general a los parámetros se le pone P adelante y yo sé que es un parámetro, ¿no? P guión bajo, cuenta pares. cuenta pares. Algunos suelen utilizar esa nomenclatura, ¿no? Para no confundirlo con las variables locales que podés llegar a tener dentro de los métodos. Pero no borres todo, Luz. No borres todo. Descomentalo ahí, Salvador. Control Z. Bueno. Bien. Bueno, acá el problema es que vos ya tenés el arreglo. Este ya no lo usás más. Claro. Bien. Entonces, acá, Salvador está parado dentro del método. ¿Sí? Como dice el profe, acá podría para identificar que este identificador es un parámetro, ponerle una P adelante, pero bueno, ya está. ¿Sí? El nombre puede ser cualquiera, la buena práctica es por ahí poner P. Si le pones una P, ¿qué modificarías? Eco, que ahí se llama P cuenta pares, P cuenta pares. Perfecto. Bien, bueno entonces, tu método va a recibir un arreglo bidimensional de enteros. Vos no sabés cuántas filas va a tener, ni cuántas columnas, ¿sí? Vos no tenés eso. Entonces él hace lo siguiente. Él sabe que para recorrer ese arreglo bidimensional usa dos for. Uno para las filas y otro para las columnas. ¿Sí? Entonces, por cada fila, él itera por cada una de las columnas que tenga, ¿no? Perfecto. Bien. Acá, cuando vos te referís, vos le querés decir acá, de la fila en la que estoy parado, dame la longitud. Entonces, para decirle de la fila que estás parado, el índice que vas a usar ahí es el de la fila. En lugar de C, es el de la fila. Bien. Entonces, ¿qué sabemos acá? Que cuando estemos dentro de este for, alerta la conexión, ahí. ¿Qué sabemos acá? Que cuando estemos dentro de este for, ya podemos hacer referencia a un elemento. ¿Sí? ¿Y cómo pregunto si es par? Y acá el profe, ¿se acuerdan que les decía? Podrían usar el módulo. ¿Sí? Eso, Emanuel. Exactamente. Fíjate ahí, Salvador, que te pasó por el chat Franco. Copiar y pegarlo directamente del chat. Copiarlo y pegarlo y ahí lo... Él dice así, ya, acá adentro necesitaríamos una selección, ¿sí? Un int, y preguntar si lo que viene, lo que hay en el arreglo cuenta pares, en la posición, cambio, de la fila tanto, columna tanto, si el elemento que tengo ahí, al dividirlo por 2, el resto es 0, ese símbolo, ese signo, ese operador que está usando es el de módulo, ¿sí? El signo de porcentaje usado así es el de módulo. Lo que me devuelve es el resto de la división, ¿no? Entonces él dice, si el resto de la división con 2 es 0, es porque es par. Entonces lo voy contando. Y ahí está lo que dice Franco. Dice, tendrías que definir el contador. Bueno, declaralo antes. Profe, Eco. ¿Sí? no sé qué es un módulo. El módulo es... el operador módulo es para obtener el resto de la división. ¿Sí? Sí, no, O sea, no si vos tenía ni dividís, idea que existía. si vos dividís 14 con 2, supongamos, si yo divido 14 con 2, ¿sí? Y hacemos la división, está de 7 por 2, 14, 14, 0. Si uso el operador barra, es decir, si yo pongo 14 barra 2, esto me va a dar como resultado el cociente, o sea, me dice cuál es el resultado de la división. En este caso es 7. Si yo lo que quiero obtener es el resto, ¿sí? A eso le llamamos el módulo. Si quiero obtener el resto, haría esto, 14 módulo 2. ¿Sí? Entonces esto me va a devolver el resto de la división. En este caso, Bien. 0. Bien. Si vos dividís
Si yo divido un número por 2, ¿cuáles son los restos posibles? No, Salvador. 1. ¿1 o qué? No, Si no sé. dividimos un número por 2, los restos posibles son que sea 0 o 1. Ah, ¿Sí? sí. Si vos dividís un número por 3, ¿cuáles son los restos posibles? Espera que agarro la calculadora. 0, 1 o 2. No, no vale. Bien. Ustedes Entonces, piensan muy si yo rápido. divido un número por 2 y el resto es 0, significa que la división fue exacta, o sea que el número era divisible por 2 y por lo tanto es par. Sí. ¿Ah? Entonces, ese es el concepto que él está usando acá, el fundamento. Si el número que tengo en esta posición, al dividirlo por 2, el resto es 0, quiere decir que ese número es par. Entonces lo cuenta. Por lo tanto, Salvador, contador es una variable ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es? Si está Entero. sumándolo. De tipo entero, exactamente. Entonces, de tipo int, contador, e inicializarlo ya en 0. Recuerden que las variables locales tengo que inicializarlas para poderlas utilizar. Bien. Ahora bien, acá está lo que decía el profe. Fíjense, dentro de este método, ustedes tienen distintos tipos de variables. Tienen variables parámetros, que en este caso es una matriz. Tienen variables locales, como por ejemplo contador, las variables del for, ¿sí? Esas son variables locales. Entonces ahí está lo que decía el profe. Para que puedan identificar cuáles son variables locales de parámetros, las de parámetros empiezan con la P, ¿sí? El contador tendría que ser un natural en realidad, porque yo nunca voy a poder contar negativos, ¿no? Los enteros están los negativos también. Está bien. Ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Ya tenemos Sí. prueba con su método cuenta pares, ¿sí? Ya cumple con la tarea, pero me falta que muestre ahora la cantidad de pares. Porque no quiero que lo devuelva, sino que lo muestre. ¿En dónde mostrarías cuántos pares hay? ¿Dentro de ese for? ¿O una vez que recorrió toda la matriz? Sería lo más adecuado. O sea, vos lo que querés mostrar es cuántos pares había. ¿Sí? Decir, bueno, mira, yo ya recorrí toda la matriz. Hay tantos pares. Entonces, ¿en dónde sería conveniente poner esa salida? Cada vez que itere, fíjate que por cada elemento que va recorriendo va a ir apareciendo. Cantidad, cantidad, cantidad. ¿No sería más adecuado que lo muestre cuando terminó todo? Entonces, ¿cuándo termina de recorrer todo? ¿En dónde te tendrías que parar para decir, bueno, ya recorrió todo? Eso, fuera del segundo for. Fuera del segundo for. El segundo for. Esto es programación estructurada, no es programación orientada a objetos. Ahí, fuera, enter. Este análisis, Ahí, ¿no? Por eso es dentro del método cuenta pares. entonces, ahí podrías poner la cantidad de pares es y mostrás tu contador. Bueno. Bien, muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro método que al pasarle un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? Él se va a encargar de decirme cuántos pares hay, mostrarme por pantalla. Perfecto. Entonces ahora, dentro del mismo proyecto, andate al main al clase arreglos, por ejemplo, que es el que tiene tu main. Y queremos probar esto, ¿sí? Eso podés comentarlo todo para que, o borrarlo, como vos. Dejale el main, dejale el main, dejale el main. Bien. Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer Salvador para poder usar el método ese cuenta pares, que está en la clase prueba? ¿Qué tendría que hacer él? Cuando hicieron el práctico 1 del robot, ¿sí? Que tenía los métodos avanzar, retroceder
Claro, Luciano. Tiene que crear un objeto de tipo prueba primero. Para poder usar el método, tienes que crear un objeto de tipo prueba. Créate un objeto prueba. Prueba, pruebita igual a new prueba. Eco. Paréntesis, acuérdate que es el constructor. Bien. Y ahora, invoca el método contar pares. Mira, antes de invocar el método, créate un arreglo, descomentá las líneas estas de ganancia, del arreglo de ganancia, que es un arreglo bidimensional. Así reusás código. Sacale los comentarios. Eco. Ese también. Y el de abajo también. ¿Sí? Entonces, mira, creaste un objeto prueba. Perfecto. Tenés ya un arreglo bidimensional de enteros. No importa el nombre, dejale así ganancia. Dejale ganancia. Y ahora llama al método cuenta pares y pasar ese arreglo. Ahora de prueba, de ese objeto prueba que vos tenés, eco, ¿sí? P punto. Invoca el método cuenta pares, exactamente, y le pasaste el arreglo bidimensional. Vieron que cuenta pares espera un arreglo bidimensional de enteros. Cualquiera. Basta que sea de 2 dimensiones. Y de enteros. ¿Sí? Entonces, si usted ejecuta ahora, te tendría que decir, a ver, ¿cuántos pares tenés? ¿Cuántos números pares tenés acá? 1, 2, 3. A ver, no veo. ¿Qué tenés? El 12, el 8 y el 32 son pares. Tendría que decir que son 3 pares. O estoy contando mal, ¿eh? ¿Por qué dice 4? A ver, debe haber un error en el algoritmo que cuenta los pares. Alguien está contando mal. Claro. ¿En dónde estaría el error? Ah. El error debería estar en la variable que usás para contar. Eco. Ahí está. Porque si no arrancaba ya como diciendo, ya tengo un par. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? La cantidad de pares es 3. ¿Estamos? Entonces ahora sí, Salvador, te molesto por lo siguiente. Pasales por el chat la clase prueba. Completa. La clase prueba completa.